Bueno, como es lo que venía esperando, un aplauso, ya me voy. Ya lo logré. Muchas gracias a los compañeros que han presentado, a Atahualpa, a Guillermo. Gracias por la invitación. Yo soy de la zona de acá de la zona rural de Gualeguaychú, cerca del arroyo Las Flores, el arroyo Pehuajó, y vivo en Paraná hace muchos años, donde fui a estudiar y tengo familia. Cuando fueron a la casa 5 compañeros músicos a invitarme, después le comenté a un centro de estudios que tenemos en la provincia y en provincias vecinas, se llama Junta Abya-Yala por los Pueblos Libres. Todos los compañeros se pusieron muy contentos y a disposición para el intercambio, porque ya el movimiento de costa a costa es conocido, valorado y respetado. Es como que en la sociedad vamos abriendo estas grietas por distintos lugares y confluimos en determinados momentos, ¿no? Así que encantado de estar acá. Para mí es un orgullo poder compartir algunas palabras con ustedes, con los músicos, con los poetas, con la gente que le gusta el arte y que ama el paisaje de la región, ¿no? Ahí entre las letras, ¿cuál es esa letra que dice, que habla del paisaje, ser parte del paisaje, ¿no? Cosas que tiene mi paraje y este destino de ser parte del paisaje. Claro, este destino, exactamente. Y aquel orgullo de ser como mi padre un pescador. Un pescado. Ser parte del paisaje, ¿no? Es decir, los músicos, los poetas lo dicen claramente y expresan de una u otra manera una filosofía muy antigua del Abya-Yala, de nuestro continente. Abya-Yala, como le han llamado los pueblos cunas de Panamá, de Colombia, tierra en plena madurez, tierra de sangre vital, Abya-Yala. El europeo le puso el nombre América y nosotros lo hemos repetido, pero de pronto vienen los pueblos y dicen, no, acá hay una voz nuestra, ¿no? Como podemos decir Uruguay, Paraná, Gualeguay, Guayquiraró, Abya-Yala. Esta condición, ¿no?, de ser parte del paisaje es muy propia del Abya-Yala. Y los músicos lo entienden muy bien. Atahualpa Yupanqui recitaba unos versos de Romildo Rizzo que decía, pues el aire no puedo dir de no ni pisaba el pasto. Yo creo que eso resume la cosmovisión de nuestros pueblos. Lo dice un criollo como Romildo Rizzo, podemos decir, ¿no? Y lo recita un criollo como Atahualpa, pero esto tiene una raíz muy profunda en nuestros pueblos, ¿no? Milenarios. Si hay leña caída en el monte, yo no voy a cortar un árbol, pues el aire no puedo dir de no ni pisaba el pasto. Mínima invasión. Y además, horizontalidad. Permiso para entrar al río, permiso para entrar al monte. No como ha venido el occidental, el europeo, a ponerse por encima y a servirse, ¿no? A ponerse por encima como si fuera una corona. La corona nuestra es la del cardenal. En estos temas que han copiado acá, que por ahí hay una palabra mal escrita en lo que me mandaron, pero habla en uno de los temas, que lo puedo buscar acá, pero habla, que creo que es Décimas por Trino, que dice, que cuando habla del cardenal, dice, bueno, la corona, bueno, esa es nuestra corona. No es el hombre por encima sirviéndose, amigo América, no es el hombre sirviéndose con mirada utilitarista, ¿no? Sino la mujer y el hombre conversando con el pájaro, con el pez, con el árbol. Mínima invasión. Hay un tema que dice, volver al tiempo del sin apuro. Nosotros hemos hablado de la expresión vuelvismo, ¿no? Como diciendo, volver la mirada, no al pasado, sino a las tradiciones que no pierden vigencia, ¿no? La canta Juan Carlos Angelino de modo hermoso, ¿no? Canta la Maya, cantó anoche en el festival. Ah, la cantaste. Yo para empezar voy a contar una anécdota.
que nos va a ubicar en el tema que quisiera abordar, que sería, podríamos titular, romper la frontera. Y me sirvió que venía en el auto acá con Cristina, que es de Paysandú, ¿no? Para nosotros Paysandú es la cuna de la libertad, ¿no? Paysandú, en donde la libertad fue violada, decimos, ¿no? Y en donde dieron la vida los orientales con los entrerrianos, ¿no? Leandro Gómez con Lucas Piri, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, señor. Entonces no nos cuesta nada hablar de romper fronteras, de romper fronteras. Esta frontera con el Uruguay fue impuesta por la oligarquía, por los sectores dominantes, contra la voluntad de los pueblos. Entonces nosotros en esta grieta, al estar Cristina y otros compañeros orientales acá, estamos recuperando, volviendo a nuestra propia identidad, que es la unidad, ¿no? Entonces el tema sería romper fronteras, ¿no? Y yo cuento esta anécdota, ¿no? Estaba en mi casa siguiendo una mascotita que le llamamos marandobá. Es la larva de la mariposa nocturna, ¿no? Y que está en las bignonias, en las enredaderas. El gusano verde, que a algunos le da un poquito de asco, es que un compañero de ruta nuestra, si lo conocemos con sus manchas violáceas y su verde manzana, es hermoso, ¿no? Viene una avispita llamada cotesia, lo pincha 40 veces, pone su huevito y lo parasita. Entonces, el gusano, que sería mariposa, aterciopelada como la mariposa nocturna hermosa, nuestra, se paraliza. Podría él responderle, porque tiene condiciones para responderle, pero ¿qué ocurre? La cotesia llega con un huevito que tiene una simbiosis con un virus que se llama bracovirus, que lo paraliza. De manera que el gusano queda inmóvil. Después a los 7-8 días cae y nacen las avispitas. Entonces hay una simbiosis de la avispita con el virus que hace que el gusano parasitado no pueda responder, no pueda contestar. Me sirve esta anécdota, es medio terrible, pero es muy natural, ¿no? Porque uno lo ve hermoso ahí y a punto de caer porque ha sido parasitado. Pensemos nosotros como sociedad entrerrianos, pongámonos en el cuerpo del marandobá y pensemos si nosotros no estamos parasitados. Y al momento de responder, no hay algo que nos paraliza, ¿no? Que nos inhibe las condiciones para la inmunidad, ¿no? Es decir, a lo mejor estos días estaba leyendo, por ejemplo, que en la Argentina y en Entre Ríos mueren 21 personas como nosotros, como ese chico, por día en las rutas. Es decir, nosotros somos un pueblo que hemos sido arrollados por la velocidad y por la tecnología y nos matamos en las rutas, ¿no? 21 hoy, 21 mañana, 21 anteayer, 21 pasado mañana. Si en la guerra de Malvinas murieron en combate 326 personas, en las rutas nuestras en solo un año mueren 7.500, 8.000 personas, es decir, 20 guerras por año. Desde la Malvina a esta parte hemos muerto como murieron en 600 guerras, chocándonos, matando a nuestras mujeres embarazadas, a los niños en las rutas, ¿no? Eso quiere decir que nosotros hemos sido como parasitados y no podemos responder, en este caso, a la tecnología. Pero al mismo tiempo, no podemos responderle a veces, con excepción de estas grietas como el movimiento de costa a costa, no podemos responderle a los medios verticales que nos llegan con noticias tamizadas en el exterior o en otras ciudades como Buenos Aires, que vive otra realidad, ¿no? De manera que vivimos muy pendientes de lo que diga la metrópolis, como ocurrió históricamente, y es una cosa que a nosotros nos ha desgastado profundamente como pueblo. Y así nos parasitan las multinacionales y le vamos a comprar de la misma manera que vamos al kiosco de la esquina.
Y así que nosotros somos un pueblo parasitado y estamos buscando el modo de sacarnos de la avispita encima, ¿no? Esta es una manera, ¿no? El resultado de ese parásito es que nosotros ignoramos el lugar y lo menospreciamos. A lo mejor no conocemos el marandobá, pero sí conocemos un bichito que vive en Estados Unidos, ¿no? A lo mejor no conocemos, como hemos comprobado por ahí en charlas, ¿no es cierto?, las aves nuestras, los peces nuestros, los insectos nuestros. Un día, conversando con unos estudiantes del secundario, íbamos nombrando algunos ríos y arroyos de Entre Ríos. Entonces dijimos, pero debe haber más de 10, más de 100, más de 150, ¿no? Hasta que llegaron a la conclusión que podría haber muchos más de 150. Entonces, ¿cuántos son los ríos y arroyos de Entre Ríos? 7.700. Y así que nosotros, en nuestra vida cotidiana, nombramos a 4 o 5 y conocemos a 10, si conocemos. Pero nosotros estamos distantes del paisaje. Y desconocer los arroyos y ríos también significa desconocer algo más importante, que es la cuenca, lo integral. Conocernos en el paisaje, como dice el poeta, ¿no? Ser parte del paisaje, ¿no? Hay una forma de entender la realidad nuestra que está muy enraizada en los pueblos nuestros, que es la complementariedad, ¿no? Que los pueblos del altiplano le llaman Xanantín. El Xanantín significaría el par complementario, en donde nosotros somos esto, pero también somos aquello, ¿no? Hace unos días leía a un profesor universitario que planteaba la disputa de la Entre Ríos, el país del sauce. Todos sabemos que Entre Ríos es el país del sauce, con la disputa del país del ñandubay. Decía, ¿somos país del sauce o somos país del ñandubay? ¿Somos el país de la poesía, de la armonía con la naturaleza, o somos el país guerrero que lucha? El Xanantín lo resuelve fácilmente. Somos el país del sauce y somos el país del ñandubay. No hay por qué hacer una cosa sin la otra. No hay incompatibilidad, ¿no? Para como resumir esta idea de la visión de Cuenca, en que uno incorpora, y se incorpora al paisaje como en forma consciente, y al mismo tiempo va incorporando las cosas del entorno, pero no son necesariamente que se puedan palpar, porque puede ser música, pueden ser cosmovisiones, ¿no es cierto?, pueden ser poesías. Por ahí hemos denominado a este mundo el mundo surdeño. El mundo surdeño. ¿Por qué? Porque en Paraná vivía hasta hace poco tiempo el zurdo Martínez, Miguel Ángel Martín, un músico que, aparte de tener condiciones musicales extraordinarias, muchos de ustedes lo conocerán seguramente, sin duda, como cantante, como guitarrista. Además, era un hombre que gustaba de vivir el paisaje integrado. Como el templo mío es la isla, ¿no? Al lado del pájaro, del pez. Y tenía como condición tener la puerta abierta. Y si iba una de estas chicas, como Cristina, que ha venido de Paysandú, le abría la puerta y se tomaba unos mates para conversar sobre la historia, sobre la vida, la cultura de Paysandú. Entonces, ¿a qué le llamamos ese mundo surdeño? Al mundo con una mirada integral, ¿no? Que al tiempo que mira los pájaros, disfruta de este diálogo con la naturaleza, tiene también una convicción antiimperialista y sabe qué significa cuando las multinacionales vienen y parasitan a los pueblos. Una cosa no quita la otra. Entonces, ese mundo surdeño, ese mundo de armonía, podemos decir, en donde se puede tener una convicción política, cantar una hermosa canción entrerriana, tocar una obra de Bach
tomarse unos mates con el tiempo suficiente, considerando lo que significa para todos nosotros, los hombres del litoral en general, el símbolo que nos trae para esa rueda de mate, en cuanto al encuentro no solamente con el otro, que es uno mismo, con el cual se puede dialogar, sino encuentro también con nuestros antepasados, ¿no? A través de la yerba, a través de la raíz del árbol, ese encuentro directo con la Pachamama, que significa que el mate termina rompiendo fronteras, rompiendo las fronteras con el otro, con el cual se puede dialogar con sinceridad. Por eso nos reunimos en una rueda de mate a hablar, a veces a conversar nuestros problemas, ¿no es cierto? Y es una tradición que tenemos y no hay que explicarla, todos lo sabemos. Y al mismo tiempo, rompemos la frontera con la naturaleza. En la tradición del mate, la cultura y la naturaleza no son cosas que se oponen, no son cosas que chocan, como nos ha hecho creer en gran medida la invasión europea, que ha puesto al hombre sobre todo y a la cultura separada de la naturaleza. Es como que hemos venido a servirnos, y así están nuestros ríos, así están nuestros montes. Entre ríos mismo es el capitalismo en frasco chico expresado el ataque a la biodiversidad y la expulsión de los habitantes, ¿no? Así pues acá tenemos el combo completo. Atacamos la biodiversidad con la tala rasa durante 100 años y al mismo tiempo hemos expulsado a las familias que no pueden vivir en Entre Ríos, pues es una provincia que tiene muy pocos habitantes porque el resto ha sido desterrado, ¿no? Viene bien esta convocatoria a hablar, creo yo, de nuestra identidad, y que no necesariamente se opone a las demás, sino que se complementa, pero que tiene modos propios. Viene bien porque estamos cumpliendo ahora en febrero 500 años de la llegada de Colón a nuestra zona. Si no es Colón, sino Juan Díaz de Solís. Ahora en febrero o marzo se cumplen 500 años de la invasión. El habitante de acá, al parecer, no sabemos bien, lo recibió en una parrilla, se lo comió a Solís, ¿no es cierto? Al parecer podrían haber sido los guaraníes. Quiere decir que nosotros tenemos, casi diría nuestros genes, el gen de la resistencia, ¿no? Porque apenas pone la pata en el suelo, creemos que fue en la banda oriental, pero pudo ser en el sur entrerriano, que es lo mismo, es lo mismo. Los pueblos nuestros decidieron almorzarse a Solís. De manera que en esta fecha, hablar de nuestras condiciones, de nuestra cosmovisión profunda, milenaria, es prácticamente una obligación. Y cuántas cosas que nos genera a los que estamos en el pensamiento, en la poesía, en la música, sabernos con esta identidad, ¿no? Reconocernos, ¿no? Saber que hay una unidad profunda por encima de las diferencias. Ustedes han visto que vivimos, hasta los folcloristas viven todos peleados. No digo todos, pero pasa. Amigo, ¿es así o no? Es un poco. No, claro. Hay un divisionismo, es como que hay compartimentos estancos, ¿no? No pasamos. Y esta mirada nuestra es integradora, es una cosmovisión que recupera la armonía del hombre con la mujer y el hombre, con la mujer y el hombre, de la cultura y la naturaleza. Este mate está largo como Esperanza. Muy rico. A ver, le dicen largo como Esperanza de músico. Entonces cuando decimos por ahí, rural Entre Ríos, o la región nuestra, es una provincia campesina o urbana, y es campesina y urbana, pero ese llanantín, esa complementariedad, ¿no? Ese par complementario, que los pueblos del altiplano llaman llanantín, ha venido
distorsionándose por el destierro del campesino y el hacinamiento en las ciudades. ¿Por qué el destierro? Porque evidentemente ha habido grupos económicos que se han quedado con el capital y con los negocios. Entonces, las zonas semirurales y las zonas rurales han sido desplazadas a Concepción del Uruguay, a Paraná, a Rosario, a Buenos Aires, al exterior, y los campos han sido vaciados de personas, al mismo tiempo que fueron talados, de manera que perdimos biodiversidad y perdimos personas. Por eso digo el combo completo. Entonces nosotros sí, recuperar la armonía significa valorar la cultura urbana y valorar la cultura campesina, que son distintas, complementarias, que mutuamente forman una sinergia maravillosa, y así es Entre Ríos. Pero vivimos en un momento distorsionado hasta que recuperemos el Xanantín. Recuperar el Xanantín significa echar a patada a los terratenientes, no hay otra manera. Echar a patada a los Monsanto, a los grupos de poder que han venido a parasitarnos. Por supuesto que después vamos a dialogar porque puede haber visiones distintas, ¿no es cierto? Pero no encuentro una manera de recuperar la armonía que es propia de nuestra naturaleza por miles de años si consideramos que los sectores parasitarios pueden quedar acá como si fuéramos unos vecinos más. Bueno, fíjense que en esto del Xanantín ha habido una disputa política entre sectores de la costa del Uruguay y de la costa del Paraná. Sin embargo, vienen los músicos a decirnos de costa a costa, de costa a costa. Esto es la visión que los pueblos también han llamado Sumacausay, en el sentido del vivir bien en armonía con la naturaleza y con el otro, ¿no? En forma austera, si se quiere, ¿no? Y en relación con la naturaleza, ¿no? Es decir, esta cosmovisión es muy coherente en sí misma y es propia de nuestra naturaleza, pero ha sido excluida de las aulas, porque las aulas nuestras, tanto en la universidad como en el secundario como en la primaria, sufren una deficiencia genética que se llama atopía, en donde el lugar está ausente. Entonces yo días atrás estaba conversando con amigos en la Facultad de Ciencias de la Educación, en donde se estudia también comunicación, y el salón principal tiene unos carteles que dice prohibido entrar con mate. El mate es el punto de comunión, de sinceramiento, de relación entre seres humanos, el puente con la naturaleza, con la Pachamama, y en el lugar de la educación lo sacan. Es decir, ahí ven ustedes cómo la cultura europea se ha quedado con los espacios y nosotros terminamos en las grietas, pero eso es un símbolo nada más, podríamos ver otros aspectos. No significa esto que uno menosprecie lo otro, todo lo contrario. Lo que uno quiere también es que haya una suerte de armonía en donde podamos comprender lo otro, pero sin menospreciar lo nuestro, ¿no es cierto? Que tanto le puede aportar al mundo, porque las culturas nuestras, y más hoy cuando vemos que el mundo, con el calentamiento global, con tantos desastres que ha provocado el hombre, está como reclamando de esta sabiduría de los pueblos nuestros, que dicen relación armónica, que dicen invasión mínima, que dicen no tanto competitividad, exitismo, ganarle al otro, sino complementarnos, que podemos decir, conjugan el verbo compartir y no competir, conjugan el verbo compartir, ¿no? No había otro modo para los pueblos antiguos que el compartir, no dejar al otro, acumular. Nosotros empezamos a acumular cuando llegaron unos señores y se dividieron en 4 lonjas la provincia. Se la dividieron y todo lo que había ahí fue desplazado. Eso ocurrió, estamos diciendo, hace exactamente 500 años, porque ahora en febrero se cumplen los 500 años de la llegada de Solís. Felizmente fue bien recibido. Bueno, Dios, le tomo para comer más, ¿no? Entonces, en estos 500 años, nosotros hemos visto lo que es el racismo, que se expresa con distintas marcas, ¿no? Es el racismo por el color, que lo padecemos, y es el racismo por 1000 otras maneras. A veces, nuestros pueblos sufren varios racismos acumulados, ¿no?
y hemos sufrido el genocidio de Europa en el Abya Yala y de los dirigentes de el Abya Yala a sus propios pueblos, porque el genocidio de la Patagonia, del Chaco o del Paraguay ha sido provocado por el poder porteño que tiene sus tentáculos en todo el país, de manera que nosotros también hemos sido genocidas. Por supuesto que desde la cosmovisión europea que entra fácilmente por la ventana de Buenos Aires. Hemos sufrido el individualismo, ¿no? Hemos sufrido esto de los compartimentos estancos, la mirada que a veces llega hasta las universidades, en el sentido de que cada uno en lo suyo y lo integral y los espacios comunes no se encuentran nunca. Es una visión totalmente en las antípodas de la que han tenido los pueblos nuestros, ¿no? Y bueno, esta visión del saqueo y la apropiación que se da con fuerza con la mano de obra indígena en las minas y en las plantaciones y con la mano de obra de esclavizados africanos, y sigue hoy el saqueo a través de distintas maneras. De Paraná a Concepción del Uruguay no he visto otra cosa que soja, ¿no? Así que eso también está en las antípodas, porque eso ahí se pierde la armonía, se pierde la relación del humano con el paisaje, ¿no? Esa relación amistosa, permanente, el diálogo, ¿no? Y en todo caso lo que vemos es un montón de empresarios que confluyen en el negocio de Cargill y de Monsanto. Así que acá está muy claro que nosotros no, digamos, si queremos recuperarnos como entrerrianía, como Liga de los Pueblos Libres, en la argentinidad, si ustedes quieren, y en el Abya Yala, y hay cosas que acá molestan y son obstáculos claros, ¿no es cierto? Habrá que ver cómo se analizan o no, ¿no es cierto? Porque después de que uno tiene conciencia, los caminos de la lucha son infinitos, cada uno sabrá. Disculpe, al contrario, sí. Una cosita más. No solamente me parece que tenemos que hablar de las hojas, sino en nuestra provincia también de las termas. Que en los últimos, no sé, 20 años, y ni hablar en los últimos 10, me parece que también estamos sufriendo en algún punto el uso indiscriminado de las termas, de las perforaciones. Claro, todo eso hay que analizarlo punto por punto porque tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus bemoles. Pero ya vamos a hablar de saqueo, Sí. Hablar de la Ahí hay varias expresiones, hay luchas importantísimas de conciencia sobre la minería a cielo abierto, sobre cosas así, y en nuestra provincia hay cosas que son aprovechamiento de las riquezas con mínima invasión y hay cosas que son verdaderos saqueos que destruyen el ambiente y la relación del humano con el ambiente. Al contrario del individualismo, del capitalismo, del saqueo, del quedarse con las cosas, digamos con las estancias y con las propiedades de los medios, ¿no es cierto? Nosotros nos sentimos cómodos en el mundo surdeño que decimos, es decir, ese mundo de armonía que no descuida una cosa, que no es necesariamente se especializa en algo y descuida lo demás, ¿no? Acá tenemos una hija del zurdo que era Chela. Que tiene una visión de armonía, pero tiene una visión antiimperialista. Pues si el imperialismo y el colonialismo no permiten la vida del humano en relación con la naturaleza, siguen destruyendo de una u otra manera las culturas tradicionales nuestras que son milenarias. Y digo tradicionales en el sentido de sabidurías antiguas que se pierden en el fondo de los tiempos y que no pierden vigencia, no son cosas del pasado. Cuando decimos tradición, decimos el mate. El mate no es de ayer ni de mañana, es de todos los tiempos. No es una cosa, ¿quién puede decir que el mate es de ayer? Hoy tomamos mate es una tradición viva como debe ser la tradición, ¿no? Hay otras cosas que son del pasado, ¿no? Bueno, acá empezaba mi charla. Para intro estaba bastante bien. Estaba bien la introducción. Queremos hablar un poquito, y por favor les pido que me interrumpan las veces que quieran,
con un mate, por ejemplo. Voy a aprovechar que está Cristina y la he conocido hoy, que es oriental. Los que hemos vivido en la costa del Uruguay, un día hablábamos con Américo, que éramos chicos y escuchábamos Canal 12 de Fray Bento. Entonces lo que más odiábamos era el cierre. Ha llegado la hora del descanso. Eso para los que somos viejos, ¿no? Era una música horrible. Ya la odiábamos, ¿no? Porque era hora de irse a dormir. Pero entonces, por esas vías, escuchábamos los olimareños, Cita Rosa, Aníbal Zampayo, y somos tan orientales como los orientales y ellos son tan entrerrianos. Es decir, eso rompe fronteras, ¿no? Y acá traje un texto, porque quiero hablar de nuestra identidad, no en forma localista, chauvinista, provinciana, sino rompiendo fronteras. Rompiendo fronteras. Esa debe ser nuestra identidad, ¿no? Cuando decimos Baimaca, Perú, cuando decimos Guyunusa, esos charrúas, algunos de ellos guaraníes que fueron llevados y mostrados en Francia como monos, en fin, nacieron en Paysandú, nacieron o nacieron del otro lado, y sus padres ¿de dónde eran? ¿Y a quién le importa? Eran de la región, no había un límite ahí, ¿no? Pero fíjense ustedes, venía de camino y no veía otra cosa que no fueran plagas, ¿no? Porque todas las columnas de la electricidad están llenas de loro. De manera que nidadas enteras, miles y miles de loros, que hay que combatirlo porque son plagas. Nuestras culturas antiguas, las culturas propias del Paraná, que le han dado el nombre de cultura Goya Malabrigo, tienen como símbolo central la cabeza del loro. El loro para nosotros es un símbolo que expresa nuestra identidad, porque la cultura que mejor nos expresa, ¿no?, de esas cerámicas con asas zoomorfas, ¿no es cierto?, que se han encontrado en las costas del Paraná, tienen principalmente como una particularidad cuyo fondo no entendemos, que es la cabeza del loro. De manera que hoy estamos tan desarraigados que a nuestro símbolo le llamamos plaga. Y al otro símbolo, que es el símbolo internacional de la paz, que es la paloma, ¿cómo le llamamos? Plaga. Los loros y la paloma son plagas, ¿no? Cuando en realidad, además, ellos estaban aquí miles y miles de años antes de que llegara el hombre acá hace 12.000 o 13.000 años, ¿no? Es decir, parece que vinimos y decimos, bueno, a partir de ahora ustedes son plagas. Lo mismo hicieron los europeos cuando llegaron al continente con el resto de seres humanos, ¿no? A partir de ahora ustedes son vagos y malentretenidos, son plagas. Bueno, entonces la cabeza del loro rompe fronteras. ¿Por qué? Porque esa cultura Goya Malabrigo se desarrolló de la misma manera en las costas del Paraná como en las costas del Río Negro en Uruguay. De manera que si alguien necesita un testimonio de unidad con el Uruguay, debe remontarse no menos a los tiempos de Jesucristo, 2000 años, en donde se encuentra esa cerámica que es la misma en las dos costas de los ríos nuestros, el Río Negro y el Río Paraná, ¿no? Bueno, lo mismo que podemos decir con tantos ejemplares y especies de la naturaleza que son las mismas de un lado del otro, sobre lo cual podríamos extendernos, ¿no? Por ahí decimos, hasta en los sobrenombres nuestros hay una forma de romper también, en los sobrenombres más que en los nombres. La señora hoy me decía, usted se llama medio difícil, Tirso. Bueno, también me llamo Daniel, entonces es más fácil. Pero a mí me podrían decir el loro, porque como en el barrio, ¿cómo le decimos? Ahí en La Roca a uno le decimos el gaviota, ¿no es cierto? El ñandú, el poni también. El tero. En La Roca había una gran escritora, María Esther de Miguel, que le decían la tera, porque tenía las patitas flaquitas. El zorro, el tatú, el vizcachón, y algunos le decimos el canario, pero el canario no es de acá. ¿Por qué le decimos canario? Y porque son canarios orientales. Porque han venido de las Islas Canarias al Uruguay y viven en Entre Ríos. Como tanto panza verde viven en Uruguay. Pirincho, el gallina. El pirincho Lonardi.
Dicho Leonardo era un gran corredor de autos, ¿no? Gallina. Para demostrar que las fronteras deben ser destruidas, voy a leer a Serrano una cosa que escribió hace casi 100 años. Dice Antonio Serrano: el río Uruguay es el portal por donde cruzaron y cruzan sentimientos de hermandad, afectos familiares y mancomunadas aspiraciones de paz y de trabajo. Como si no bastara la misma historia que vivieran sus riberas, antes y después de la conquista, la naturaleza distribuyó en uno y otro lado los mismos bosques, los mismos pájaros, la misma belleza de sus cuchillas y arroyos. Si alguna vez la fatalidad de la discordia se cirniese sobre estos pueblos hermanos del Plata, bastaría con mirar hacia este río y avergonzados retornarían a la paz que es su destino. Traje este párrafo de Antonio Serrano porque es insuperable. Lo escribió hace mucho. Y cuando nos peleamos por una multinacional y de un lado y del otro, escuché personas que decían: yo le tengo pica a los argentinos, yo le tengo pica a los uruguayos. Eso, de los dos lados decían lo mismo, de la misma manera, le tengo pica. Cuando nos tenemos pica, tenemos que volver a Serrano y decir: sí, señores, miremos el río Uruguay, está claro que somos un pueblo. Y somos un pueblo en la naturaleza, no sobre, no frente a la naturaleza, en la naturaleza. Vos haces muy bien en traernos ante esta hermosa sombra de árboles australianos. Bueno, dice, ahí recuerda Serrano que a esta como en la época de los jesuitas, a la banda oriental, a Entre Ríos, a Corrientes, en el sur de Brasil, le llamaban esta como provincia del Uruguay. De manera que Entre Ríos, que tiene un nombre hermosísimo, no puede caberle mejor, podría haberse llamado Uruguay también, ¿cierto? Y podría haberse llamado Paraná, como querían acertadamente. Lamentablemente eran terratenientes, pero Santa Fe quería que se llamara Paraná Entre Ríos. Está bien, pues es un nombre que viene de las voces antiguas de este suelo, ¿no? De todas maneras no nos quejamos porque el Entre Ríos nos expresa muy bien. En esto de romper frontera, había un político y poeta uruguayense llamado Raúl Fernández, que entendió perfectamente lo que significa romper frontera en una payada que se llama Payada Federal. Payada Federal. Y él decía de Artigas, en 1940 y pico, tenía conciencia del artiguismo pleno, conciencia plena. Decía: fue Artigas el argentino y lo fue como el mejor, que por el plata y su honor jugó entero su destino. De Artigas somos hermanos, y decirlo el alma agranda. Los de esta y la otra banda fuimos y somos hermanos. El artiguismo tal cual es teoría y es acción. Él es la Revolución de Mayo en su faz social. Lleva una rúbrica franca a la proclama de su empresa. Roja banda que atraviesa la bandera azul y blanca. Rojo, color de pasión, de protesta justiciera. Rojo, color de pasión, de protesta justiciera. Hoy, la universal bandera de la humana redención. Eso decía el poeta Raúl Fernández, rompiendo la frontera vergonzosa con el Uruguay y rompiendo la frontera de las luchas, porque él advierte claramente que la banda roja de las luchas por la independencia, por el federalismo, por la república, es el mismo rojo de las luchas obreras. Y lo dice en todos sus poemas. Si vos sos un obrero en lucha, tenés que saber que ayer tu padre, anteayer tu abuelo, fueron obreros en lucha, fueron trabajadores cuyo centro de inquietud, ¿no es cierto?, era en ese momento la independencia o el federalismo, ¿no es cierto? Y hoy es a lo mejor una lucha obrera.
Pero eso no quita que nosotros hayamos resuelto ya el problema de la independencia del federalismo, que son letra muerta de la Constitución, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos cómo medran las multinacionales acá y los grupos de poder, podemos decir que la independencia es una aspiración inconclusa, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando porque se ve medio largo, pero en todo caso después analizamos un poquito de las canciones que están diciendo lo mismo que yo estoy diciendo, las canciones que han repartido los compañeros. Y por favor pido que alguien diga algo en contra de lo que estoy diciendo, porque si no voy a creer que tengo razón. El tema de la atopía lo quería tratar un poquito más. Las instituciones nuestras, los medios masivos, las escuelas, las universidades, han desplazado al lugar, el lugar. El lugar es mala palabra, por izquierda y por derecha. Por izquierda y por derecha. El lugar es mala palabra. El ámbito. Entonces llega un paisano del monte, va a la escuela y nada de lo que sabe en el monte se trata en la escuela. Él tiene unos ñandú allá a la vuelta, el ñandú no está en la escuela. No es universal. Ajá, no es, claro, no es universal porque no es europeo. Está es avestruz, no ñandú. Y le llaman avestruz. O por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? Estudiamos nosotros anatomía. Hay un animalito que fue muy estudiado y ha generado una hermosa literatura de Marco Sastre en el tempe argentino, que es la comadreja, el embicuré. El embicuré es un animalito nuestro que tiene esta condición de ser el último de los nuestros de acá, que es un marsupial, como si fuera un cangurito. Ahora, yo mismo venía en la ruta ahí y vi varias comadrejas muertas, y cuando matamos una comadreja en la ruta nos da lo mismo. Ni siquiera nos apiadamos porque es una cosa, es una maleza, ¿no? Es decir, al no tener nosotros conciencia de nuestro lugar, de nuestros compañeros de ruta, y la verdad que todo nos molesta. El embicuré, al ser un marsupial, aunque sea por esa condición tan extraña para nosotros, a pesar de que los marsupiales fueron mayoría de nuestra fauna miles de años atrás y después se quedaron en Australia, pero antes eran de acá los marsupiales. Bueno, al tener esta condición, hasta por curiosidad podría estar en la escuela, pero la comadreja está ausente en la escuela. Tiene una condición atópica, está ausente. El lugar molesta. ¿Cuántas veces nosotros sacamos un ñandubay, un espinillo para plantar un eucalipto o plantar un pino? Porque el árbol molesta. En Paraná hay una ordenanza que dice que en la ciudad no puede haber árboles con espinas. Eso, y excluir a todo el monte nuestro, que se llama Espinal, pues es una barbaridad. En la ciudad no puede haber árboles con espinas, porque parece que los señores van y se pinchan la patita. ¿Y por qué no andan con hojotas, aunque sea? O agarran, levantan la ramita y la corren para allá. ¿Cuál es el problema? Tirso. A los árboles capaz que le molesta que nosotros tengamos esta nariz. No dicen nada. ¿Quién quiere? Te pregunto por qué decías por derecha y por izquierda. El lugar no está. Que el lugar no está. Porque hay una dependencia. No olviden ustedes que nosotros somos un pueblo occidentalizado, bajo presión, y a veces los mismos textos religiosos dicen que el hombre se tiene que servir de la naturaleza, ¿no? Y por izquierda se ha perdido el sentido de la región, se ha comprendido mal el principio del internacionalismo, en el sentido de que todos somos seres humanos, y un compañero que tenga un problema en Haití es un compañero nuestro, es un hermano. Y si es en Uganda también es un hermano, es un ser humano, ¿no es cierto? Somos solidarios, pero eso no significa que no podamos reconocer cosas regionales que nos identifican como formas culturales, por ejemplo, en relación con la naturaleza, que los sectores
yo digo en política, ¿no? Ni por izquierda y por derecha, menosprecia. Hay autores que sostienen que en América, desde los 500 años que empezaron un puto febrero de 1516, o sea, hace 500 años, ¿no? Se ha producido un epistemicidio. Epistemicidio significa matar los modos distintos del conocimiento y dejar solamente el que traía ¿quién? El invasor. Entonces nosotros ponemos por encima de todo lo demás lo que ha traído el invasor. Entonces, el resto se siente disonante y se siente ¿no? desafinando, porque no es su mundo, ¿no? No es su mundo. Podría haber una integración, podría haber un diálogo, pero no lo hay. En términos generales, las formas de conocimiento del lugar, por eso decíamos, el mate está ausente en la universidad, ¿no? Y así podríamos mencionar cómo está ausente las garzas, los insectos, la cuenca, los africanos que nos han dado la vida acá y la libertad, los pueblos charrúas, guaraníes, chaná, yaro, lo que fuera, mapuche, en fin, aymara si ustedes quieren, ¿no? Están ausentes, como está ausente el canario. Nosotros los entrerrianos somos muy canarios, somos muy de las Islas Canarias, o por lo menos gaucho oriental, y sin embargo de eso no se habla en la escuela, aunque seamos nosotros mismos canarios. Aunque llevemos el apelativo, como el sobrenombre, el canario Gonzalo, el canario Schwarman. Usted no es canario, no. Es decir, el lugar ha sido menospreciado. Ahora hay una corriente de sociólogos muy interesante que se llama modernidad-colonialidad. Muy interesante para leerlo, para seguirlo, que muestran que el lugar, que debemos volver la vista al lugar, y eso no significa localismo, no significa perder la mirada universal, ¿no? Bueno, entonces, en los últimos años hemos tenido suerte de conocer, por ejemplo, hasta la Constitución de Bolivia y de Ecuador han incorporado las expresiones summa causai, vivir bien en armonía, ¿no? O por ejemplo, nos traen los conocedores de las culturas antiguas nuestras, porque no lo miremos con ese localismo, ¿no? que no nos explica, ¿no? Es decir, cuando decimos el pueblo del altiplano somos nosotros, cuando decimos el guaraní somos nosotros, el charrúa somos nosotros. Yo iba a la escuela a La Roques y vivía en una zona rural, y entonces decíamos Gualeguay, tierra de poetas, pero no nos damos cuenta que La Roque es Gualeguay. Porque hay un localismo tan tonto. Cuando nosotros ponemos el dedo en el mapa, ¿podemos diferenciar La Roque de Gualeguaychú, de Concepción Uruguay, de Gualeguay? No, señores. Esta es una zona. Entre Ríos misma no se explica sola, no se explica sin la Banda Oriental, sin Río Grande do Sul, sin Santa Fe. No se explica sin el Aviala. Por eso cuando yo he escuchado un chamamé, hoy la compañera decía, me gusta el chamamé, pero me gusta la milonga y me gusta la murga y me gusta el candombe, en fin. Es la región y también te puede gustar cualquier música del mundo, una cosa no quita la otra, ¿no? Gracias. Ahora que me alcanza en el agua, digo que la naturaleza ha sido muy sabia porque a nuestra región la une por debajo el acuífero guaraní y tiene un buen nombre, ¿no? Es decir, nosotros en el corazón subterráneo tenemos el acuífero y el acuífero no respeta cuestiones superficiales, ¿no? Así que es un lindo modo de ver, por lo menos simbólicamente, que la naturaleza también se expresa en regiones. El basalto es regional, no es local. Concepción del Uruguay es también Paraná. Paraná es Concordia y Concepción del Uruguay, y es Gualeguay también, ¿no? Por eso nosotros en La Roque tenemos la suerte de ser, ahí esa es la tierra de los poetas, porque Juan L. Ortiz es de ahí, Mastroianni de ahí, y también Olegario Andrade, y son todos de ahí. Esta era una broma. Era una broma. Me apropio de todo, claro. Adelante. Me parece, maestro, que desde mi experiencia, de lo que yo estoy viviendo, estoy estudiando, hay una contrariedad con lo que usted dijo, de romper, hay una postura que nació hace poco, no sé si hace poco, hace mucho, de romper con esta monoculturalidad
y tratar de volver a las raíces. Yo tengo la suerte de estar estudiando, si bien es Buenos Aires, pero estoy estudiando allá, y hay un movimiento de tratar de volver a las raíces y no traer por ahí gente que escribe libros, que capaz son artistas, pero sino traer gente originaria que vive de la naturaleza. Por ejemplo, enseñarte a hacer una chicha, pero ¿cómo hacer una chicha? Entonces me parece que en ese punto no está perdido, y más que le están dando bolillas a esas cuestiones de volver a las raíces. Por ese punto me parece que está bueno también destacar que la cultura no... Si no, se piensa que la cultura va a ir a un punto del exterminio, pero me parece que hay un movimiento de tratar de resurgir esa cultura. Por ese lado quería plantear eso. Coincido plenamente con usted. Es así. Por todos lados se ven. Esto es un ámbito. ¿No es cierto? Yo mismo escribo en medios en donde puedo escribir estas cosas. Y hay personas individuales y hay agrupaciones que tienen conciencia. Lo que predomina, ¿cierto? Lo que predomina es Tinelli, es TN, por decirlo, ¿no? O son los medios así. Eso es lo que predomina. Lo que no quita que exista este mundo que es verdadero. Pero lo que pasa es que acá entre músicos y poetas podemos decir que estamos en un lugar de lujo, porque precisamente el artista es el que sabe quitar el velo y mirar lo que los demás no podíamos y resumirlo de una manera bella, ¿cierto? Sea con música, sea con palabras. De manera que coincido plenamente con usted. Si por ahí me he expresado mal, a lo mejor he querido... ha quedado la noción de que todo está perdido, ¿no? De ninguna manera. Nosotros mismos tenemos biodiversidad todavía por cuidar en los humedales, en los montes. Y tenemos hasta producción diversa. No ha sido perdida, ¿no? Acá mismo con los pollos, con la citrus, con el arroz, con la agricultura, con la fruta, en fin, con el turismo. Es decir, hay una diversidad. Pero nosotros decimos lo que predomina y lo que es inquietante. Bueno, voy a ir terminando. Le agradezco la acotación. Sí, sí. ¿Puedo? Sí, cómo no. La verdad me la dejó picando cuando habló de Monsanto, de la soja y de las multinacionales. Y me golpeó hondo por hombre de campo, hemos sido encerrados de nuestra provincia por las multinacionales. Justamente te lo voy a decir de esta manera. Qué triste está mi país. Derrama gotas de lágrimas. Han abandonado los campos, ya no se ve tierra arada. De las chacras y sus colonos no ha quedado casi nada. Donde antes había galpón, donde antes había sembrado casa, galpón y pionada, hoy solo quedan taperas y las chacras son estancas. Así se nos fue la gente en el campo. Una cosa, a propósito. Muchas gracias. A propósito, en los últimos 40 años, por decir un término, se ha acentuado esto de concentración y extranjerización de la tierra. Es decir, cada vez menos de entrerrianos, me parece. Sí, lo que se ve, lo que ha dicho el señor, muchas gracias, sintetiza de modo poético lo que nosotros vemos también con los ojos y dicen las estadísticas, ¿no? Sí, no solo que se ha concentrado la propiedad, cuando los pueblos nuestros dicen, la tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra, ¿no? Cuando los pueblos nuestros vivían o tienen tendencia a una vida comunitaria en relación con la naturaleza y no a la apropiación y el saqueo. Ahora, en los últimos años es cierto, digámoslo en estadísticas, mientras en 70 años Entre Ríos creció el 57% en su demografía, ¿no? El país creció el 160%. Ahí nomás, si nosotros hubiéramos crecido como la media del país, tendríamos 700.000 habitantes más. Pero si hubiéramos crecido como la provincia de Buenos Aires, el 260%, tendríamos más de 1 millón de habitantes más. Quiere decir que es muy lógico, muy claro lo que ha dicho el señor, que nuestra gente,
se ha debido abandonar sus conocimientos, su cultura, su forma de trabajo, sus 1000 oficios, porque cuando digo 1000 oficios, son 1000 oficios, no son 20, 1000 oficios, e ir a integrar las zonas hacinadas de las ciudades, en donde el hacinamiento mata, en los barrios y en el centro, mata de una manera o de otra, ¿no? Desarraiga, destierra, inmoviliza, produce problemas de todo tipo psicológicos y sociales, ¿no? Y nosotros tenemos desiertos por un lado, sembrados por pocos al servicio de unas multinacionales, y la gente fue expulsada y desterrada de dos maneras. Uno a los centros poblados y otros afuera del territorio. Por eso Entre Ríos es la provincia más expulsora de habitantes de todo el país. No hay ninguna que se le compare. La única parecida es Santa Fe. También es expulsora. Y después le siguen, por supuesto, otras provincias. Pero ni Santiago del Estero, ni Formosa, ni Jujuy, ninguna expulsa como Entre Ríos. De manera que, por eso el entrerriano, el otro día decíamos con Guillermo Lugrín, que hay canciones y a veces, a lo mejor puede haber otras, que hablan de la nostalgia, del que vive, que mira de afuera porque fue desterrado, como ha recitado, ¿cómo era su nombre? Jota. Bueno, como ha expresado, con esa actitud de rebeldía, ¿no? O de añoranza, o de nostalgia. Así que sí, en los últimos años en las últimas décadas, pero lo que ocurre es que no ha habido una variación, no podemos decir, más o menos con matices, ¿no? En general, o porque faltan caminos, porque faltan escuelas, porque falta rédito en el trabajo, o porque viene otro y tiene plata del capital financiero y se queda con el capital del campesino que no puede competir. En fin, hay 1000 razones, pero es el sistema el que está expulsando. El sistema a nosotros nos mata en el hacinamiento y después nos mata en las rutas, como hemos dicho. Si decimos que en 30 años hemos sufrido, desde Malvinas a esta parte, hemos sufrido 600 guerras en las rutas, evidentemente nosotros no hemos podido recuperar esa armonía. Ustedes no han visto los pájaros que se chocan ¿no es cierto? O las hormigas, si son millones y no se chocan. Lo único estúpido que nosotros somos nosotros, pero lamentablemente ni siquiera es para reírse porque los que mueren son niños. En una reunión días atrás comentaba yo, digamos, porque no tenemos que hacer callo sobre esa situación, ¿no es cierto? Esta gente de ISIS, ustedes habrán leído, los degüellos, ¿no? De ISIS. Toman a una persona así y le pasan el cuchillo. Pero esta gente es humanitaria al lado de lo que hacemos nosotros. Porque ellos matan a unos pocos de un degollado. Y nosotros matamos a nuestros niños con un fierro en el ojo, con un vidrio en el vientre, 2 horas padeciendo en el barro. Esa es la forma de matar nuestra. No, es un crimen, pero es parte del desapego. Es decir, si nosotros hemos sido hacinados y hemos sido arrollados por una tecnología que no podemos dominar, y entonces nos matamos en los barrios de una u otra manera o morimos de hambre, ¿no? O nos matamos en las rutas. Es parte ya de nuestra identidad, más allá de todas las cosas positivas que también tiene. Estoy hablando de aspectos negativos, ¿no es cierto? Bueno, si no hay otra interrupción voy a ir terminando. Sí. Vos hablabas de las rutas, pero la cantidad de gente que estará haciendo deforme por el tema del glifosato en estas zonas costeras, yo no tengo números, pero debe ser más grande, de 20 por día. Para futuro se va a multiplicar. Usted sabe que había un señor que decía lo mismo que usted, y decía, qué suerte que sea lo que hay mucha gente en el campo, porque entonces no se mueren así. Esa es la peor conclusión, pero tiene razón usted. Por todos lados estamos, por todos los flancos estamos siendo atacados, ¿no? Y hay otra cosa que escuché el otro día, porque vamos hacia una pelea consciente de eliminar el glifosato y que no se fumiguen más los campos, pero a partir de ahora la semilla ya va a tener el veneno y la vamos a comer. No se van a fumigar más, sino que vas a comer el veneno con la hamburguesa, con la papa, con la manzana. Bueno, no sé, punto suspensivo.
Bueno, voy a ir cerrando para no cansar, después dialogan si quieren o me hacen preguntas. Que, si ustedes quieren podemos mirar un poquito los temas que han distribuido acá Guillermo y compañeros. Sería bueno, entonces, que vos te refieras un poquito a los temas de las Bueno. canciones. En un ratito tenemos que ir ¿Cómo no? haciendo y cerrando. Podemos continuar la charla informal durante... Hola, Senia, llegaron tarde. Bienvenido. Ahí los compañeros de la Rock. Regreso pitanguero, ¿no? Yo conocí a Walter Ocampo y a Alcibiades de la Rosa hace muchos años en Gualeguay y me enamoré de su canción y del grupo que tenían. Hermoso, hermoso. Las canciones esas son como himnos nuestros, ¿no? Los de Walter Ocampo y Alcibiades de la Rosa, de San José y de Colón. Bueno, este tema, dice, en esa siesta larga de gestos lerdos, si estamos hablando que la principal razón de muerte en ruta y de locura es la velocidad, dicen los amigos nuestros, ¿no? En esa siesta larga de gestos lerdos, quiero encontrarme a solas con mi gurí, es decir, con él mismo. Quiere encontrarse ¿dónde? En la fruta diminuta de la pitanga, el ñangapirí. Yo tengo una plantita ñangapirí hermosa, la pitanga, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente ahí el poeta ha dicho de 1000 formas mejores que yo, ha roto la relación, la división entre cultura y naturaleza. Él se siente en la prosita de la pitanga, ¿no? Regreso pitanguero, qué lindo tema, qué hermoso, que han elegido. Compañero pitanguero, en el abra esperaré que en la fruta diminuta duerme pura mi niñez. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, acá se me entreveraron. Hay un tanguito montielero por ahí, que también muestra de distintas maneras la relación del hombre en la naturaleza. Bueno, Creciendo el Gualeguay, alguien lo recitó ayer, me dicen. Es una pintura muy nuestra, ¿no? Como la pintaba, como solía pintarlo, como el autor del Rancho de la Capilla, ¿no? Villar Medina. Villar Medina. Décimas con trino es una perla, ¿no? Décimas con trino es una perla. Está el Cardenal, el Hornero, la Calandria, pero no es una mirada cándida, no es una mirada cándida. Décimas con trino dice, ¿no? Dice, sobre el hornero, ¿no? No le interesa la moda ni gorjeo solitario, no le interesa al hornero, no le interesa la moda ni gorjeo solitario, no pretende campanarios, ni burgueses privilegios. Su pico no tiene arpegio. El hornero es proletario. Bueno, ¿para qué voy a repetir los versos que ya saben? Solamente estoy subrayando la importancia de la visión poética que resume lo que a veces podemos decir con estadística, con economía, con visiones históricas, que no alcanzan para explicar esto que integralmente resume un solo verso, ¿no? Bueno, eso es saber lo que ha hecho Deud ahí, que canta el Zurdo Martínez con su música, y que cantan tanto, es saber mirar al compañero de ruta, al hornero, a la calandria, a la tacuarita, al zorzal. El hornero está desorientado, ya no hacen mal la casa al norte. Con tanto ruido, en el campo, no en el campo, también, no hacen mal la casa con la puerta al norte. Bueno, ahí tiene un testimonio interesante para ver. Dice el rancho del tío Pancho de San Domeni, ¿no? Usted lo podría recitar, ¿no es cierto, Jota? Porque dice, sobre el llano que anida en las cuitas solo y triste ha quedado su rancho, ¿no?
bueno, pertenencias de un tiempo pasado fue cambiando el perfil del paisaje, que ahora lo cubre el pastizal. Es decir, es la tapera. Y si hay un país de la tapera, además de ser país del sauce y del ñandubay, es el país nuestro, de la tapera y los pueblos fantasmas. ¿Cómo son las cuitas? No, se ve que son peleas, ¿no? No sé a qué se refiere acá, tendría que mirarlo mejor. Dice, larga ausencia distante viví de aquel bello lugar que nací, y al regreso solo la ruina hallé del rancho cuando volví. Está el destierro y está la nostalgia. Bueno, Garzas Viajeras, que todos cantamos, para los que son más chicos cantores, yo sé que nosotros cuando teníamos la edad de ustedes, cantábamos todos Garzas Viajeras, ¿no? Porque Aníbal Zampayo rompe fronteras él mismo. Él, con su personalidad. Y sus poemas y sus canciones, rompe la frontera. Rompe la frontera, ¿no es cierto? Incluso rompe nuestros encasillamientos ideológicos y nos interroga. Y bueno, Garzas Viajeras, imagínense que la relación de los pescadores y el hachero que tiene, ¿no? Que está en un bendito apretado entre las totoras y abajo llora y llora el gurí del pescador. Pero él dice, yo anido entre pajonales, paces y gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, ¿no? Doblando el lomo para que otros doblen los bienes. Pero bacanudo, de esperanza. ¿Y cuáles son las esperanzas que ha mencionado? En la primera estrofa habla de las garzas y después habla de los pescadores. En la cuarta estrofa habla de las palomas y después habla de los hacheros, ¿no? Es decir, las esperanzas están expresadas en las palomas, en las garzas, ¿no? En las aves. Y después muestra los oficios nuestros. En cuanto a la biznaguita, imagínense que la biznaguita es un rompe fronteras, como decíamos también, porque la biznaguita pasa a ser el pan de los pobres, pasa a ser el calor de los pobres. Y entonces él mismo quiere, cuando se muera, que sea una biznaguita. Es una expresión muy feliz de Linares Cardoso, ¿no? ¿Qué quiero ser yo? Lo más despreciado, lo que no se ve. Hay humilde que ni me nombren, quiere decir eso. Una biznaguita. Así que ahí Linares podría decir, como Juan L. Ortiz, me atravesaba un río. Es decir, Juan L. Ortiz cuando dice, me atravesaba un río, dice, yo mismo soy el río. El río está en mí, ¿no? Rompe fronteras, ¿no? No está el sujeto y el objeto, sino que hay una unidad, ¿no? Como cuando dice, yo quiero volver al gurí y quiero ser la fruta de la pitanga. Y acá Linares dice, quiero ser la biznaguita. Con leña de biznaga se calentaba el horno para hacer el pan en mi casa. Ahí está, ¿ves? Es así. Y es lo que cuenta Linares en su canción. La biznaguita. Que iban, dice la viejita, carreando los palitos, ¿no es cierto? Bueno, fíjense ¿qué te han hecho río? ¿Qué te han hecho río? Dice, ¿qué te han hecho río, viejo compañero? Está claro que si alguien le dice viejo compañero, es como el compañero cuando le dice el arralde y una canción también, no sé si canta Luis Lonardi, que habla del mate galleta. Mi viejo mate galleta, qué gusto me dio. Qué pena me dio perderte. Qué pena me dio perder. Mi viejo mate galleta, es decir, el mate como puente a la naturaleza y puente a la Pachamama. Y acá en este caso, lo mismo, ¿no? La chamarrita de Alcará nombrando, bueno, imagínense que dice, la chamarrita está en Alcará, se juntan los bichos, ¿no? En Alcará, en Entre Ríos. ¿Y cómo romperá frontera? Que ahí nomás dice, volando van los chasqueros, muy dispuestos a invitar a Santa Fe el Terutero y a Corrientes de Uchajá. ¿No es cierto? Acá no se quedó en Alcará solamente la cosa, fue de la región, fue una mirada no localista, ¿no? Regional sí, pero no localista, ¿no?
Bueno, acá insisto con este tema que mencionamos hoy, como mi padre, que es un hermoso rasguido doble, creo que lo canta Juan Cabral, me parece, ¿no? Pero bueno, Sí. Y Fausto. ajá. Que dice por ahí, cosas que tiene mi paraje y ese destino de ser parte del paisaje. Más claro, es decir, este verso resume lo que hemos hablado. Cosas que tiene mi paraje y este destino de ser parte del paisaje. No ser dueño, no ser propietario, no estar por encima, no pensarlo como lo que me voy a comer, querido Manje Casí, bienvenido. Podemos brindarle un aplauso a Manje Casí que ha llegado. Pero es una sorpresa, y la señora Valquiria. Bueno, como han llegado los que saben, me voy a callar. Muchas gracias. Bien, Tirso. No, porque estuvimos hablando un rato largo. Ya hemos